Qué difícil es verte sufrir. Eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví, todas esas veces que me hacías reír, hoy las guardo como un tesoro en mi corazón. Pues tu amistad no tiene precio, vale tanto, 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 que jamás podré olvidar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Es tan difícil decirte adiós, pues siempre has marcado mi corazón. De tantos recuerdos que no olvidaré. Vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba, como solía ser. Se juntaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlas. Y respondiendo Jesús les dijo: bueno, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo ¿qué? Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino dice ¿qué? Uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete, dice ¿qué? Adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete, dice ¿qué? Adulterio. Y bueno, ya presenta otros temas ahí un poquito diferentes, y después a lo mejor los abordamos ahorita. ¿Amén? Amén. Y enseñándonos en el libro de Marcos que el más alto en el ministerio, en el servicio, en la iglesia, es aquella persona que sirve a los demás. Ese es el distintivo que podemos hallar de la persona más importante en cualquier iglesia del Señor. El que sirve a los demás es el mayor. El mayor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿No? Nada que ver con las predicaciones de ahora. Cristo era el siervo, y ese es el ejemplo a seguir, ¿no? Y bueno, aquí el Señor Jesucristo dice que levantándose ahí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse. Dice que con él levantándose de ahí, después de estar en Galilea, después de estar en Capernaum, levantándose ahí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía, ¿no? Siempre el Cristo itinerante, el Cristo predicando donde quiera que iba, cumpliendo su misión, llevando el mensaje del reino. No solo él, sino ahora eran 12 discípulos que también estaban llevando con él la carga de llevar el mensaje a diferentes partes. Así de que a donde quiera que Jesucristo avanzaba, dice, la gente, el pueblo se juntaba, las multitudes se juntaban para escuchar las palabras de Cristo Jesús.
porque hablaba, dice, con autoridad, una autoridad que no tenían los otros rabinos, los teólogos de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, no tenían esta autoridad que tenía Jesucristo. Pero no una autoridad a la fuerza, sino las palabras del Señor estaban llenas de amor. Amén. Las palabras del Señor, el toque del Señor, la comprensión del Señor era diferente a como enseñaban los religiosos de ese tiempo. Amén. Así que obvio que la gente se juntaba alrededor de Jesús, y entonces el Señor aprovechaba para enseñarles, hablando con sus discípulos acerca de que su tiempo se acercaba y que tenía que morir, ser crucificado, tercer resucitar, ser lastimado, golpeado, pero ellos no comprendían completamente eso del sacrificio, de ir a la cruz. Ellos pensaban todavía en un reino, dice que terrenal. Más adelante vemos que tanto era que uno de ellos le dijeron: Señor, cuando estés en tu reino, permite que nosotros tres nos siéntenos a tu mano, ¿qué? Derecha. ¿No? Todavía querían un huesito en el reino, en la política ellos, ¿no? Porque no vislumbraban que era un reino espiritual. Entre las multitudes seguían a Cristo por muchas razones, unos por pan, por comida, porque hacía milagros y los daba de comer. Otros seguían a Cristo por curiosidad, ¿no? Y otros seguían a Cristo realmente porque querían tener un encuentro con Jesús, una necesidad espiritual. Así es que había diferentes tipos de personas que estaban siguiendo, hermanos, a Jesús. Amén. Y de entre ellos dice que había estos religiosos. Se acercaron de la multitud los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y le dijo: ¿qué les mandó? Dice que Moisés. Tremendo, ¿no? La pregunta capciosa. Una pregunta capciosa. Amén. ¿Es lícito repudiar? ¿Es lícito al marido repudiar a su mujer? Era una pregunta capciosa. Porque yo creo que lo que andaba de moda en ese tiempo era precisamente... Yo pienso que lo que andaba de moda era como el divorcio. Porque en ese tiempo dice que Herodes, Antipas, se había casado con la mujer de su hermano. Y Juan Bautista exhortó al rey Antipas por qué había hecho eso, porque era adulterio eso, era malo delante del Señor. Así es de que de alguna manera era como el tema de moda que andaba, era el tema que andaba de moda eso, ¿verdad? Y así es de que aprovechan los fariseos y los religiosos, aprovechan eso para hacer esta pregunta capciosa, que si era lícito al marido repudiar a su mujer o darle carta de divorcio a su mujer, ¿verdad? Porque pues era lo que andaba de moda tal vez en ese tiempo, o de lo que más se hablaba, de lo que había pasado con Herodes Antipas, ¿verdad? Cómo había adulterado él esto, porque es lo que había hecho, casándose con la mujer de su hermano. Y Juan Bautista pues por eso perdió la cabeza, por confrontarlo con esto. Una pregunta entonces capciosa. Era una pregunta con una trampa, ¿verdad? No les interesaba tanto eso. No era tanto el interés eso. Simplemente era buscar la forma de ponerle una trampa a Jesús, para buscar algún error en Jesús. Un error en Jesús, pensando que Jesucristo iba a contradecir a Moisés. Y entonces así acusarle de blasfemo o de hereje, o acusarle de que estaba contra las leyes de Moisés, ¿no? Porque en Deuteronomio 24:1 Moisés había dicho: cuando algún hombre tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice que por heredad. Bueno, eso había dicho Moisés, ¿no? Moisés había dicho que cuando alguno tomare por mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber llenado en ella alguna cosa indecente o alguna impureza, le podrá dar, le podrá escribir, le será permitido darle carta, dice que, de divorcio, ¿no? Entonces, eso es lo que había dicho Moisés, ¿no? Que cuando alguien se casare con alguna mujer, o sea, no autorizó Moisés en esta cuestión el divorcio, no autorizó Moisés el divorcio, sino Moisés permitió. ¿Sí me explico? Permitió. No lo autorizó, sino Moisés permitió el divorcio cuando alguien se casaba y había alguna cosa impura o indecente en ese matrimonio. No especifica qué era esa cosa indecente. No especifica, ¿verdad? Para dar una carta de divorcio, pero siempre va personas tratando de entrar en conflicto o en controversia para hallar una excusa y hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando alguien no quiere llevar a cabo un matrimonio sano, pues busca opciones o pretextos bíblicos, hablando de algunos cristianos o cristinos, ¿no? Cuando alguien no quiere ofrendar o diezmar o recibir la bendición del Señor, busca textos que le favorezcan para salirse con la suya. Cuando alguien no quiere congregarse en la iglesia, ella busca textos que le favorezcan para justificar. Y así, siempre que alguien quiere salirse con la suya, busca textos para apoyar sus teorías o sus malas prácticas. ¿Amén? Pero desde el principio ese no es el propósito de Dios. La palabra es para redarguirnos, para exhortarnos, ¿y para qué? Y para corregirnos. Amén. No para que busquemos la parte que a nosotros nos hace sentir, ¿cómo se dice? Cómodos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Moisés no autorizó, sino permitió, ¿verdad? Que cuando alguien se casaba y hubiera algo impuro, algo indecente, permitió que se diera carta de divorcio, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí mismo dice. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. Esa fue la pregunta, pero era una pregunta con trampa, capciosa, una pregunta, ¿cómo se dice? Amañada. No era ni el interés era, ¿me explico? Sino ellos buscaban una trampa, ¿verdad? Y bueno, Jesucristo sabiamente les responde con otra pregunta a ellos. ¿Qué les dijo Moisés? Y ellos dijeron, Moisés, o sea, ahí mismo dice, no autorizó, dice, Moisés, ¿qué? Permitió, dice, ¿verdad? Dar carta de divorcio y repudiarlas. Y la respuesta es sí, Moisés lo respondió, dijo Jesús, pero por la dureza de vuestros ¿qué? Corazones escribió ese mandamiento Moisés. Pero en el principio dice ¿qué? De la creación, las cosas no eran ¿qué? Así, ¿no? Entonces qué tremendo, por la dureza del corazón de los judíos, Moisés no autorizó, sino permitió que se dieran cartas ¿de qué? De divorcio, porque ellos eran duros, dice que, de corazón. Eran duros de corazón los judíos. En tiempo de Jesús, los judíos tenían, en tiempo de Jesús, los judíos estaban divididos acerca de cómo interpretar eso de dar cartas de divorcio. En tiempo de Jesús, la cultura judía estaba dividida. Había los conservadores, los más o menos, y los completamente, ¿cómo se llama? Liberales, y los más o menos del medio.
que hacían diferentes interpretaciones acerca de la ley de Moisés, ¿no? Así es que había varias formas de interpretar y había varios rabinos que sacaban interpretaciones de estos textos. Por ejemplo, la primera interpretación era del rabino Yamai. El rabino Yamai enseñaba a los judíos, o hacía una interpretación acerca de esto, a ellos les enseñaba que cuando una mujer era desposada y esta no era virgen, este era un motivo para dar carta de divorcio a causa de su impureza. Esa era una de las interpretaciones, pero había 3 escuelas de interpretación en ese tiempo, ¿no? Eso era lo que discutía el rabino Yamai. Pero había otro rabino que en su escuela, Hillel, decía, que era más liberal. Él decía, si ella no vestía del agrado de su esposo, esta era una excusa para darle una carta de divorcio. O sea, si ella vestía y no complacía a su esposo, bastaba eso. No. También rabino liberal decía, si la mujer es alborotadora, también esta es una excusa para darle divorcio. ¿Qué era alborotadora? Era que si se oían los gritos de ella de qué lado de la pared, ya eso era alborotadora. ¿Ya? Tenía que ser bien sumisa y que no salieran los gritos afuera de la casa, ¿no? Así que si tú vas por los departamentos vas a ver que hay muchas mujeres alborotadoras. Sartenes y botazos, ¿no? Bueno, esa era una excusa, fíjese, para darle carta de divorcio, según la cultura judía o estos rabinos, ¿no? De hecho, si a una mujer se le quemaba el pan o los ¿qué? ¿Qué más había? Los de esos, los pupusas, los garbanzos, lo que guisaban en ese tiempo. Si el corderito se le quemaba, no, hombre. Eso era suficiente para darle una carta de divorcio. Así que, según este rabino liberal, Hillel hacía una interpretación de la ley de Moisés y allá había muchas, ¿cómo podría decir? Muchas excusas para darle carta de divorcio a una mujer, porque realmente eran duros de corazón. El otro rabino Akebe también decía, si un hombre hallaba una mujer más hermosa y le gustaba más, entonces esa era una impureza para la mujer que tenía y podía dejarle casarse con otra. Esa era la cultura, óigame bien, porque luego me malinterpreta, ¿no? Era la cultura en ese tiempo del pueblo, ¿qué? Judío. Así pensaban ellos. Pero Jesús no. Entonces, hermanos, así en esa cultura vivían. O sea, estaban divididos el pueblo judío acerca de los asuntos matrimoniales. Había un pueblo dividido. No solo dividido, sino había un pueblo necio en ese sentido. Había un pueblo dividido, había un pueblo necio, había maestros necios. Tenían endurecido su corazón realmente en este aspecto, ¿verdad? Y si el pueblo está dividido, dice que a río revuelto, ganancia de pecadores, ¿no? Digo, de pescadores. Así es de que Mateo lo dice diferente. Mateo 19:3 lo dice diferente. Algunos fariseos se acercaron a Jesús para tenderle una trampa y le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Esa fue la pregunta que le propusieron a ellos, ¿no? Que así había dicho Moisés. O sea que por cualquier cosa los judíos podían divorciarse de su mujer, cualquier motivo. ¿Era lícito repudiar a la mujer?, le preguntaron. Entonces el debate era alrededor de la ley de Moisés. Ellos esperaban, hermanos, atrapar a Jesús. Ellos esperaban atrapar a Jesús. Pero Jesús les responde con la misma pregunta. ¿Qué es lo que le dijo Moisés? Bueno, ellos dijeron, Moisés nos permitió dar carta de divorcio, repudiar a la mujer. Pero Jesucristo le dijo, uy, todo eso lo permitió. No lo autorizó Moisés, sino que lo permitió por la dureza, dice ¿qué? De sus corazones. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe, dice ¿qué? El hombre. ¿Qué les mandó Moisés? Moisés no mandó el divorcio, sino permitió por la necedad de sus corazones. Moisés permitió eso
Porque las mujeres eran expuestas, hermanos. ¿Entiende? Eran expuestas a la humillación. Las mujeres eran expuestas a los golpes, a las patadas. Las mujeres eran expuestas a lo más vil. O sea, era al abuso. ¿Usted sabe cómo viven ahorita las mujeres en el Medio Oriente? ¿Sabe cómo viven las mujeres de los musulmanes? Claro. ¿Se han visto que nomás están todo tapado y unos hoyitos así? Porque no pueden ni siquiera que le den su rostro. Los talibanes, ¿saben cómo viven? No pueden ir a la escuela, no pueden estudiar, no tienen derecho a aparecer en la vía pública, no tienen derecho ni siquiera a escoger a su esposo. Tienen que buscarle los papás su esposo. Mutiladas las mujeres, siendo mutiladas las mujeres en sus partes íntimas por ideologías erróneas. Niñas casándolas con hombres de 50, 60 años, niñas de 14, 15 años, sin que nadie pueda hacer algo. Condenándolas. Por malas interpretaciones de sus doctrinas religiosas. Así estaba el pueblo de Israel también. Por la dureza, dice que de sus corazones eran así. Eran aprovechados con las mujeres porque hallaron un paréntesis en la ley de Moisés para cometer toda clase de abuso, hermanos, contra la mujer. ¿Qué les mandó Moisés? Sí, se los mandó eso, o lo permitió por causa de su necesidad, por el maltrato que eran expuestas las mujeres. De hecho, los rabinos decían que era un deber religioso divorciarse de esa mujer que se le había quemado el pan, que se le había quemado el corderito. Era una obligación, o sea, déjala ya, no sirve esa mujer. Estaban enfermos. Y Jesucristo, hermanos, va en contra de esa manera de pensar. Entonces lo que Jesús les dice, bueno, la ley fue dada por causa de la dureza de ¿qué? De sus corazones. Porque la ley fue lo que Moisés permitió es esta carta de divorcio, era una protección para amparar a esas mujeres. Era un certificado de protección. Y hoy en día también nos enfrentamos a esa dureza de corazón del hombre. Y hoy en día por eso nos enfrentamos a tantos problemas, por la dureza del corazón del hombre. En algunos casos no permite Dios el divorcio, en algunos casos no autoriza Dios el divorcio. Sin embargo, a veces tiene que ser permitido esto, por el maltrato, ¿no? Por el abuso, por la dureza del corazón del hombre. Incluso llegan hasta crimen. Así es de que a veces, también como pastores, a veces no es permitido delante de Dios, Dios no lo permite, pero a veces como pastores a veces no lo autorizamos, sino permitimos que suceda esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la dureza del corazón del hombre, ¿no? Por eso a veces hay un problema cuando los matrimonios, alguien viene y le dice al pastor, ¿sabe qué, pastor? No aguanta a mi esposo porque me está sangrando, me está golpeando. ¿Qué quiere que haga? Y nos meten en problemas a nosotros. Porque si nosotros le decimos, ¿sabe que continúe con él? Y la Biblia dice que el divorcio no está permitido y tiene que aguantarlo. Entonces le pasa algo a esa mujer, la ley viene contra nosotros y nos dice, ¿por qué usted está permitiendo usted es cómplice de ese hombre? Así que si usted nunca vaya a venirme a decirme que le pega a su esposo, porque yo estoy obligado a decirle a la policía que vaya y lo levanta donde esté. ¿Me explico? ¿Su esposo o esposa? No me vaya a decir, usted no venga a decirme mi esposa me pega, no me mete problemas. Y usted me diga, ¿sabe qué, pastor? Yo le pego a mi esposo, o mi esposo le pega, cualquiera de los dos. No me diga eso porque me mete en problemas. Yo soy cómplice de usted si callo eso. Estoy obligado a decirle a la autoridad que está viendo a que algo tiene que hacer porque está viendo un crimen ahí. ¿Amén? Bueno, ya le pasó una vez y la hermana se enojó. Una hermana se enojó porque le estaba dando duro, pero estaba a gusto ahí. Pero él no quería ponerme en problemas en eso. Le dije, o no me dice, o que no pasó nada, porque yo no quiero ser cómplice de ese crimen que está sucediendo, ¿eh? Porque es consecuencia para los pastores si no anuncian una clase de abuso en la congregación. Así que piénselo antes de decirme. Híjole, yo que le quería decir.
Gloria al Señor. Excelente. ¿Continúo o me voy? Agarra el maletín. Gloria al Señor, ¿no? Vos, lo bueno es que eso no pasa aquí en nuestra iglesia. Allá en la otra. Allá en la otra pasa. Ya perdí el punto, ¿dónde está? Ok. Entonces hoy en día, hermanos, por la dureza del corazón, por la dureza del corazón, se permiten algunas cosas. No se autorizan, sino tienen que ser permitidas. ¿Sí me explico? Sí. Por la dureza del corazón, pero ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Alguien dice que meterse en un matrimonio ajeno es como agarrar un Doberman por las orejas. Porque uno se mete y al rato ellos andan bien contentos bailando un vals, ¿no? Pastor, venga, ayúdenos. Y ahí vas tú, tú acá y tú en esta esquina. Tú le un salmo y tú el otro. Y te vienes y se agarran otra vez a hacer caricias, ¿no? Con las manitas cerradas. Y vuelves otra vez y los pones cada quien en su lugar. Entonces no puede uno entrar en ese, ¿cómo se llama? En ese show. Son adultos y tienen que tratar de arreglar eso. Si aman al Señor, cada quien tiene que buscar su posición en Cristo Jesús. ¿Entiende? Tienen que ser adultos. Tomar buenas decisiones. Las cosas se piensan para hacer, no se hacen para pensarse. Amén. Así que, pero por la dureza del corazón, se tiene que permitir a veces eso, ¿no? Se tiene que permitir. Entonces, hay el caso de un caso de una mujer que fue y le dijo al pastor: ¿sabe qué, pastor? No aguanto a mi marido, me golpea. Está fea la cosa, no aguanto, ya no quiero estar con él. Y el pastor le dijo: ¿sabe que tiene que aguantarlo ahí? Porque así es el plan de Dios, usted no puede divorciarse de esa mujer. Al siguiente día el hombre mató a la mujer a trancazos. Y vinieron sobre el pastor a ver por qué le había dado ese consejo. La policía vino sobre el pastor a ver por qué había dado esa clase de consejos. Así es de que hay mucha responsabilidad en esos asuntos, no nomás tomarlos a la ligera, ¿no? Pero por causa entonces de esa dureza del corazón, hermanos, es que existen leyes, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Hasta hay leyes de que no puedes, ¿cómo se llama eso? De restricciones. ¿Por qué? Pues si se casaron también, todo era color de rosa, todo era chocolate y todo, ¿no? ¿Y por qué ahora meter demandas de restricción? Por la dureza, ¿de qué? Del corazón. ¿Por qué tienen que entrar jueces y quedarse casi con la mitad del dinero de que ellos juntaron y darle a cada quien su mitad y disolverlo todo si se casaron bien, ¿verdad? Si nos casamos bien llenos de amor y todo? ¿Por qué tiene que haber todo eso? Por la dureza, ¿de qué? De nuestro corazón. ¿Por qué tienen que andar siguiendo al hombre para que pague ¿cómo se llama? El child support, los hijos que dejó por allá tirados? ¿Por qué? Si es una responsabilidad humana, si las fieras se preocupan por sus animalitos, es lo natural. No es de cristianos, es la naturaleza del hombre preocuparse por sus hijos. Como los animales se preocupan por sus crías. Es algo natural, no tiene que ver con el cristiano, es algo natural. Sin embargo, hay leyes para seguir a esos hombres, a esas personas o mujeres, para que cumplan con sus obligaciones. ¿Por qué? Por la dureza ¿de qué? De sus corazones. Amén. Entonces, por la dureza del corazón, Moisés permitió eso. Al igual que ahora hay muchas leyes, ¿cómo se llama eso? Se legisla a favor de muchas leyes, ¿no? Por la dureza del corazón, para proteger a las mujeres, para proteger al hombre, para proteger a los niños, a la familia, etcétera, etcétera. Se hacen leyes por la dureza del corazón del hombre. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué podemos decir a esto, hermanos? Lo que podemos decir es que si estás joven y piensas cansarte, piénsalo. Y decir: yo necesito una mujer que quiera, con nuestro matrimonio, agradar a Dios.
Si está alguien en un mal matrimonio, tiene que hacer lo posible para mejorar ese matrimonio. Y si estás en un mal matrimonio, pues ora, esfuérzate para tener un buen matrimonio que agrade a ¿quién? Al Señor. Si estás en un segundo matrimonio y Dios te encontró así, haz de tu matrimonio un matrimonio que agrade a ¿quién? A Dios, porque también dice la Biblia que cada quien debe estar como fue encontrado. Y si fuiste encontrado por Cristo ya en un segundo matrimonio, pues haz todo lo posible para que este matrimonio agrade a ¿quién? Al Señor. Si el matrimonio te está destruyendo a ambos, si está destruyéndolos a ambos, si es algo que ya no se tolera, si ya fue el pastor, el papa, el obispo, el árbitro, el karateca, el policía, el abogado, ya existe todo y no hay reconciliación y sigues con los ojos morados y ya no hayas que hacer, ¿no? Y sientes que ya lo que necesitas no es sino un ring y unos guantes ahí en la casa. Entonces no lo autorizó Dios, pero a veces va a tener que ser ¿qué? Permitido. Tiene que haber una solución al maltrato, al abuso y al peligro de los niños, de las personas. Tiene que haber un arreglo. No puede seguir así. Amén. ¿Y eso por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Pero al principio le dice Jesús, sí, todas esas cosas no las ordenó Moisés, no las autorizó, lo permitió como una salida a tanto abuso. Pero le dice, pero en el principio de la creación, o sea, Cristo se va más atrás de Moisés, las cosas no eran así. En los propósitos de Dios para el matrimonio no era ese. Entonces Jesucristo ahora cambia el asunto, ya no está hablando tanto, ya no habla del divorcio, sino ahora habla del matrimonio realmente, ¿no? Porque es mejor hablar del matrimonio que hablar del divorcio, ¿no? Es mejor hablar del matrimonio. Así es que Jesucristo, como dicen, le da vuelta a la tortilla y empieza a hablar del matrimonio. Él cambia la plática del divorcio al matrimonio, porque eso, hermanos, es mucho que mejor. Es mejor hablar de matrimonio que hablar del divorcio. Amén. Entonces, jóvenes, piénsenlo. Si alguien está casadero y se quiere casar, piénsenlo. Si encuentras a una chica o un chico que dice, bueno, juntémonos a ver qué pasa, ni te comprometas. Amén. Si una chica o un chico dijo, sí, probemos a ver qué pasa, a ver qué sale, intentémonos a ver qué sucede, es un sinvergüenza. No te metas en eso. Pero el principio de la creación no fue así. Pero al matrimonio, porque el matrimonio, hablar de matrimonio es mucho mejor. Y empieza a hablar desde el plan de Dios desde el principio. Pone énfasis en el matrimonio, como dice ahí la Escritura. Respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de sus corazones, escribió esto Moisés, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo ¿qué? Dios. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino ¿qué? Uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa. Dice ¿qué? El hombre del Señor cambia. Hablar de lo que es mucho ¿qué? Mejor. Hablar del matrimonio. El propósito de Dios para el matrimonio no fue el que pensaban los judíos. Amén. Sino que el propósito de Dios fue para el matrimonio que se uniría un hombre y una mujer. Se unirían, dejarían a su padre y a su madre y serían, ¿qué? Una sola carne. Amén. Uno solo. Ese era el propósito de Dios para el matrimonio. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio. Ahora, ese es el propósito de Dios para el matrimonio. Pero también pensemos en esto. El propósito de Dios en el principio no fue el asesinato, ¿verdad? No.
Sin embargo, ha sucedido. El primer crimen fue de Caín y ¿qué? Y Abel. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios nunca fue el aborto. El propósito de Dios siempre fue ¿qué? La vida. El propósito de Dios no fue la guerra en el mundo. El propósito de Dios fue siempre la paz para la humanidad. El propósito de Dios para nosotros es la provisión, no el materialismo que luego nos aparta del Señor. ¿Sí me explico cómo el propósito de Dios es bueno? Que yo tenga lo necesario, que yo esté cómodo. Pero eso, el propósito de Dios se rompe cuando esa comodidad me aparta ¿de quién? De Cristo. Ese no era el propósito de la provisión de Dios para mi vida. Entonces ve como una cosa a veces se corrompe cuando el propósito de Dios es bueno. Amén. Y así también en el caso de las cartas de divorcio. El propósito de Dios es que se juntaran un hombre y una mujer y que fueran un solo ¿qué? Cuerpo. Así que todas estas cartas de divorcio se dieron por la dureza del corazón. Y sigue diciendo ahí, ¿no? Por eso dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne, así que no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete, dice ¿qué? Adulterio. Los discípulos estaban preguntándole, o los religiosos, acerca de esto. Pero miramos cuál era el propósito de Dios para el matrimonio. Amén. Ahora le voy a decir una cosa. Aquí Jesucristo habla acerca del matrimonio y luego tiene que hablar también acerca del adulterio, ¿no? Porque dice que si una mujer se casa y luego después esa mujer se separa y se casa con otro, comete adulterio. Igual el varón está casado, se separa y se casa con otra, comete adulterio con aquella mujer con la que se casó, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesucristo, ¿no? Y ahora nosotros podemos pensar esto: bueno, entonces quiere decir que esa persona que se ha cometido adulterio, porque hay muchas razones por las que pasa eso, por lo que estoy explicando, por la dureza de ¿qué? Del corazón de las personas. No lo autoriza Dios, sino que tiene que haber una salida, por lo que tanto he explicado ahorita. ¿Me explico? Sí. Por eso es permitido a veces, por todo lo que pasa. Y entonces tendemos a condenar a aquella persona a veces que se vuelve a casar, ¿verdad? Y decimos, sí, pues ya se estaba casada, se divorció y se casó con otro. Pero a veces no sabemos el contexto del asunto. Puede ser que haya pasado por estas cosas que yo expliqué, ¿me explico? Y entonces tendemos a juzgar, a criticar a esa persona, tanto cristiana como mundana. Empezamos a criticar por esa relación. Ok, no era el propósito de Dios, pero por causa de la dureza del corazón de las personas y todas esas cosas que expliqué, a veces se tiene que permitir eso. Amén. Pero, ¿qué hacemos entonces con tanta crítica? Lo primero que tenemos que hacer es, la Biblia dice, por cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tal vez yo no me tocó pasar esto, pero estoy en otro pecado. ¿Me explico? Tal vez no estoy en eso. Problemas matrimoniales, o segundos matrimonios, o cosas así. No estoy pasando por eso, tal vez. Pero a lo mejor estoy en otro pecado, que es menos visible, tal vez, ¿no? Y aunque no estuviera, todo dice que hemos pecado. Romanos habla de que todos somos pecadores. El apóstol Pablo en Romano dice, todos son pecadores. De hecho, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y somos ¿qué? Mentirosos, porque somos fallos delante de la presencia del Señor.
No, hermanos, todos somos ¿qué? Pecadores. En algo hemos fallado. Yo no puedo convertirme en juez en ese aspecto, ¿verdad? Puedo orar por esa persona para que su nuevo matrimonio o su relación en la que esté glorifique ¿a qué? A Cristo. Amén. Si alguien está viviendo junto y no se ha casado, lo que tiene que hacer es casarse, bendecirlos y recibir la bendición del Señor y que estén ordenados. No pueden vivir así. Pues quiero decirle que Dios es grande y es que y es misericordioso. Dice que David pecó, ofendió al Señor. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. ¿De quién? De David. Obvio que hay consecuencias en todo eso. Sufren los hijos, sufre la familia, sufre gente alrededor. Hay todo un mismo número de sufrimientos que puede haber. Pero qué hermoso es venir y decir, Señor, ¿sabes qué he fallado? Necesito que en esta relación o como estoy, me restaures y me des tu fuerza, tu Espíritu Santo para llevar un matrimonio que te agrade, Señor. ¿Qué? Jesús. Amén. Pero sí, ¿verdad? A veces nos convertimos en jueces de nuestros hermanos. Pero como digo, todos hermanos hemos ¿qué? Pecado. Así de que les voy a mostrar un camino mucho mejor, dijo el apóstol Pablo. Amémonos unos a qué? A otros. Si esa persona pasó por ahí, abrázala con el amor del Señor, dile que estamos para ayudarte, para fortalecerte, para estar contigo. Un camino más excelente, hermanos, es el amor del Señor. Tenemos que amar a estas personas, dejar que Dios sane sus corazones, que sea el que los abrace con su amor, que los consuele, que les dé fortaleza. David se humilló ante el Señor y Dios tuvo en manos de él misericordia. Sufrió y todo, pero se confesó delante del Señor. Confesó su culpa y Dios lo restauró. Lo dice la Biblia que no había una persona como el corazón de ¿qué? De David. Así es que podemos venir al Señor y Él nos sana y nos fortalece. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo ¿qué? Dios. Jesús afirma lo que es el matrimonio. En los planes de Dios, en el plan de Dios para el matrimonio primero es hombre y mujer lo junta el Señor y son una sola carne. Y después de eso es primero el esposo que los hijos. Aunque usted no lo crea. Porque regularmente las mujeres dicen, no, primero mis hijos que mi viejito carcajo, ya. Y hay otro varón que dice, primero mis hijos que mi viejita. Ese no es está distorsionado, ese no es el plan de Dios para el matrimonio. Varón y hombre lo juntó, dejarán a su padre y a su madre y se unirán en uno solo, dice, y serán una sola carne. Primero es la esposa, varón, mujer, primero es tu esposo, primero, fíjese, que los hijos. Sí, porque los hijos se van a casar, se van a ir. Y tú, yo ando siguiendo a mis hijos y ahí te quedas viejito. Y al rato te va para atrás. ¿Qué pasó, vieja? Mi hijo se casó, ya me dejó, me dio una patada. Y ya está el viejito recibiéndola. Véngase pues con su meñache. Igual hombres también, no vieja, te dejo. Yo voy a seguir a mi hijo, un varón valiente, mi hijo es como yo. Y al rato le digo, ¿sabes qué, papá? Ya me casé, como que te vas retirando. Esa es la cruel realidad. Esa es la realidad. El plan de Dios es varón y hembra lo junta y ellos son primero que los hijos. Lo demás es una distorsión del matrimonio. Amén. Sí, obvio que pues ya saben el amor, los hijos y todo eso, pero ¿entiende? No voy a hablar sobre eso ya más. Dijo alguien, ¿cómo dije? El buen entendedor, dice mi hermana sabia, con pocas palabras entiende. Los dos serán una sola carne. Dejarán el hombre a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. No son ya, dice, sino que serán solo uno. Se unirá, dice que, a su mujer. Por tanto, lo que Dios juntó, dice que no lo separe que el hombre. En un momento, abrir y cerrar de ojos, nos vamos con el Señor y aquí si no fue fiel, tu ayuda idónea y fue una demonia, aquí se queda. Si fue fiel, tu ayuda idónea, pues se va con el Señor, pero allá, sorpresa, vamos a estar separados, o sea, vamos a ser transformados completamente, ¿no?
Allá no va a haber como que, ay, a ver, ¿te acuerdas cuando me hiciste aquello? ¿Te acuerdas de esto y lo otro? No, olvídate, todo eso se queda, ¿entiendes? Tú allá vas a estar nomás contemplando la gloria del Señor y gozándote con Cristo Jesús. Olvídate de esas cosas, tú vas a estar gozando con el Señor allá. No te vas a acordar de nada, porque si te acuerdas, ¿qué gozo va a haber allá? Nada. ¿Qué gozo va a haber allá? Yo voy a estar adorando al Señor, entretenido en las cosas del Señor, moviéndome a la velocidad de la mente como los ángeles, para aquí, para allá, ocupado en las cosas del Señor, entretenido en las cosas del Señor, y tú igual, toda la gente moviéndose en una sincronización de adoración y de hacer los planes y la voluntad del Señor, hallando completo gozo en la presencia y en agradar al Señor, moviendo todas las cosas que Dios quiere que muevamos para su gloria y para su honra. Así es de que eso también no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amó. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte.